minutos vamos a contar a Gonzalo y así hablamos con Alba Mea. Efectivamente, porque algunas de las alegaciones que están presentando la familia pueden resultar sorprendentes, como asegurar que enterrar a Franco en la Almudena es menos peligroso, por ejemplo, que un partido de fútbol. Vamos a comentar todo ello con el albacea de la familia, el abogado Luis Felipe Utrera Molina, que ya le tenemos en pantalla. Susana. Señor Utrera Molina, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Denuncian los Franco que la exhumación es una doble violación de sus derechos fundamentales. ¿A qué derechos se refieren? Fundamentalmente, bueno, en primer lugar, muy buenos días y encantado de atenderles. Como no podía ser de otra manera, yo cuando hablo de violación de derechos fundamentales hablo fundamentalmente del derecho a la intimidad personal y familiar, en su doble vertiente en el caso de la exhumación, y también en la injerencia del Estado en cuanto al ejercicio del derecho de los familiares respecto al lugar de inhumación de los restos mortales de un fallecido, y también al derecho a la libertad religiosa, una de cuyas manifestaciones es el derecho a enterrar a sus muertos de acuerdo con las creencias, y el corolario de ese derecho es a que se respete la sepultura de los muertos, la sepultura de los familiares. Es decir, básicamente los derechos fundamentales que se ven violados por una exhumación y por las restricciones que pudiera poner el Estado a una familia respecto al lugar de inhumación de sus seres queridos, son el artículo 16 y 18 de la Constitución, derecho a la intimidad personal y familiar y derecho a la libertad religiosa, aunque también hay una vulneración de otros derechos, como es el principio, como el derecho a la igualdad, en el artículo 14, pero esto está en correlación con otros de los argumentos que se exponen en el escrito de alegaciones. Señor Utrera Molina, muy buenas tardes. Vamos a preguntarle, abogado, si le parece, por las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha dicho que la familia Franco ha optado, digamos, por la vía de la obstrucción constante. Vamos a escucharla y después le preguntamos por ello. La familia ha optado por esta vía de obstrucción constante en sus derechos legítimos que ejercen, y hubiera sido quizá mucho más idóneo que la propia familia se hubiese hecho cargo de los restos de su familiar sin esta vía. Pero bueno, están en su derecho, lo han hecho, el gobierno tiene que cumplir una ley, el gobierno lo que está haciendo es cumplir una ley, la ley de memoria histórica. Lo tenemos que hacer por esta vía de protección de los derechos de todos, en este caso también de los derechos que tiene su familia. Se nos alargan los tiempos, pero no hay ningún cambio de posición. La Iglesia adquirió un compromiso, que además fue público, porque se hizo público incluso en notas de prensa, de autorizar la exhumación de los restos. Nosotros pensamos que la Iglesia lo tiene que cumplir y que esa es su obligación, cumplir ahora la palabra dada. Abogado, ¿están ustedes obstruyendo, y también la Iglesia, el cumplimiento de la ley, como dice la vicepresidenta del Gobierno? En absoluto. Si por obstruir quiere decir la vicepresidenta del Gobierno que todo aquel que se opone a las pretensiones o a los actos administrativos está obstruyendo, pues claro, todo aquel que recurre o contesta al Gobierno o a cualquiera de las administraciones públicas es un obstructor. En este caso, lo que está haciendo la familia es precisamente hacer uso legítimo de los derechos que le corresponden. Es decir, el propio Gobierno ha establecido un procedimiento en el cual se nos ha dado audiencia. Se ha dado audiencia a los nietos de Francisco Franco, y claro, el problema es que supongo que para la vicepresidenta del Gobierno, todo lo que no sea aceptar la voluntad del Gobierno y colaborar con la intención del Gobierno de exhumar los restos del abuelo de mis representados es obstruir. Pero claro, es que lo que están haciendo mis clientes es única y exclusivamente hacer uso legítimo de sus derechos, que es lo propio de un Estado de Derecho, que lo tiene que respetar el Gobierno, y no respetarlo pues dice muy poco de la calidad democrática de quien hace esas manifestaciones, y sinceramente es preocupante, porque es que estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar. Sí. Abogado, ¿por qué la cripta que tiene la familia en la Almudena, teniendo en cuenta las recomendaciones del Gobierno y de los expertos que dice que habría problemas de seguridad? Ustedes dicen que hay más problemas de seguridad, por ejemplo, en un partido de fútbol en el Bernabéu.
Pero teniendo en cuenta las recomendaciones que les han hecho, ¿por qué eligen la Almudena? Vamos a ver, la elección por los nietos de Francisco Franco de la Almudena no es una elección caprichosa ni busca levantar ningún tipo de polémica. Es decir, es que resulta que es la única sepultura que tienen en propiedad los 7 nietos, que tienen enterrado allí a su padre y a su madre, y por lo tanto, en el hipotético caso, que espero que no se produzca nunca, y mis clientes también, de que se exhume el cadáver de su abuelo, pues quisieran que su abuelo reposase en el mismo lugar que su padre y que su madre. Es decir, esto lo debería entender todo el mundo. Es una propiedad privada que tienen dentro de un espacio que es la cripta de la Catedral de la Almudena, destinado a sepulturas. Por lo tanto, no es que los nietos de Francisco Franco hayan decidido echarle un pulso al gobierno. No, es el gobierno el que, de forma absolutamente insólita, decide que no le gusta el lugar de inhumación, pero es que el gobierno no es quien para decir dónde tiene la familia que inhumar a sus muertos. Es decir, el propio Real Decreto Ley reconoce expresamente el derecho de la familia a decidir el lugar de enterramiento. Por lo tanto, el gobierno no puede decir nada y por lo tanto tampoco puede hacer restricciones que están en contra del derecho a la intimidad personal y familiar, que no estén, en fin, basadas en razones de excepcional orden público, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente nosotros hemos acudido a expertos del más alto nivel en materia de seguridad y de lucha antiterrorista, y lo que nos hemos encontrado es que las conclusiones son precisamente contrarias, las contrarias a las que la delegación del Gobierno de Madrid le dice al Gobierno. Es decir, bueno, una parte del Gobierno le dice a su propio Gobierno que es inconveniente por motivos de seguridad. Nosotros, y un informe que evidentemente presentaremos ante la justicia, ante el Tribunal Supremo, en el momento en que presentemos el recurso contencioso, aportaremos un informe firmado por expertos en seguridad que precisamente dicen exactamente lo contrario. Hay pocas zonas tan seguras como la zona que rodea la cripta de la Almudena. Señor Tremolina, ya para terminar, y agradeciéndole mucho que nos haya atendido, reconoce el Gobierno que esto se está enredando, que los plazos previstos no se están cumpliendo. Lo que vemos es que va a llegar al Supremo. ¿Dónde va a acabar esta cuestión? ¿Hasta qué tribunal van a apelar ustedes o el propio Gobierno? ¿Van a acabar en Europa? ¿En Estrasburgo? Depende del Gobierno y depende también del Tribunal Supremo. Es decir, en primer lugar, el Gobierno tiene que adoptar un acuerdo de Consejo de Ministros en el que tiene que decidir si procede o no la exhumación. La verdad es que el propio Gobierno tiene un problema porque ha reconocido que no es competente para la exhumación, porque necesita la autorización de la Iglesia, y la autorización de la Iglesia no la tiene. Por cierto, la Iglesia ha mantenido la misma postura siempre del respeto a los derechos de la familia, invitando al Gobierno a negociar con la familia. Pero claro, una vez que eventualmente el Gobierno decida, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, la exhumación, el problema es que necesita la autorización de la Iglesia, que no tiene, que se va a producir inmediatamente la interposición de un recurso por parte de la familia y del resto de los interesados, supongo que también, en el marco del cual se va a pedir al Tribunal Supremo que eleve una cuestión de constitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos hablando de que incluso si el Tribunal Supremo acordase elevar la cuestión o plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, evidentemente se paralizaría el procedimiento principal y se dilucidaría ante el Constitucional una cuestión previa, que es la propia inconstitucionalidad del Real Decreto Ley, que solo se puede ventilar por vía de la cuestión que pueda el órgano judicial elevar al Constitucional. Ello nos llevaría a un procedimiento largo, pero como también estamos hablando de la violación de derechos humanos que están reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos, evidentemente una eventual resolución del Tribunal Supremo podría ser recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por lo tanto, evidentemente, no es
que nosotros queramos obstruir la labor del gobierno, es que no estamos de acuerdo con lo que quiere hacer el gobierno y por lo tanto lo que vamos a hacer es votar todas las vías. Ha quedado claro. Que concede la ley. Pues, señor Utrera Molina, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Largo me lo fío a usted, veo que hay proceso para largo. Me voy en este punto con Alfonso Gea porque hay novedades. Entiendo